¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a los tutoriales para realizar a este hermosísimo Santa. Me lo habían pedido mucho. Es parte de la colección navideña que estamos realizando. Hemos realizado ya varios proyectos con un cuerpo base, solo cambiando algunas cosas para que sean diferentes. Si son nuevos, aquí les comento, hicimos primero a la galletita de jengibre, que quedó muy linda. Después realizamos a un bellísimo muñeco de nieve y finalmente realizamos a un preciosísimo reno. Todos ellos muy simpáticos. Ustedes me habían estado pidiendo que realizáramos a Santa y pues aquí ya lo tenemos listo para ustedes. Está súper tierno. Déjenme acomodarle sus lentes. Los lentes van abajo del gorro, no encima. Quedó lindísimo, amigas. Espero que les guste, que se animen a realizarlo. Como todo lo que hacemos aquí, se hace fácil, rápido y con muy poquititos materiales. Así es que aquí lo pueden ver bien detallado, pero bien hermoso y fácil de realizar. Todos los personajes de este proyecto, de este cuerpo base, se paran solitos. Déjenme acomodarlo, buscar un poquito el equilibrio de nuestro muñeco de nieve. No quiere pararse, perdón, de nuestro Santa. Ahí está bien paradito, véanlo. Todos, como les digo, todos los personajes que hicimos, que estamos realizando en esta colección se pueden se pueden parar solitos, así es que van a lucir preciosos en cualquier lugar donde ustedes quieran colocarlos. Así es que está muy hermoso. Esperaré sus comentarios para ver con qué vamos a seguir, pero seguramente va a ser con la esposa de Santa, con la señora Claus. Seguramente vamos a seguir con ella. Bueno, pues antes de continuar, la petición y el favor que siempre les pido, que se suscriban, amigas. Ayúdenme con eso, ayúdenme con su suscripción y su like. Son dos acciones muy sencillas. Para ustedes les lleva literalmente un segundo poner su dedito donde dice suscribirse, un segundito donde dice like, donde dice me gusta, y no saben cuánto nos ayudan a crecer con esas acciones sencillas para ustedes. No se olviden que suscribirse es gratis. También quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyarnos, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos. Agradezco con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco, Sandra Gutiérrez Rosario y Kelly Moreno. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a tomar hebra de color negro y vamos a realizar un anillo mágico. De esta forma, amigas. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Amigas, yo sé que el negro es difícil de ver en pantalla. Para realizar este proyecto, como todos los que les presentamos en el canal, deben saber realizar los puntos básicos para realizar amigurumis, y van a poder hacerlo muy fácilmente, aunque sea de color negro. Incluso si no son muy expertas, lo van a lograr, amigas, no se preocupen. Entonces ya hice dentro del anillo mágico los 6 puntos bajos, cerramos el anillo perfectamente y nos ubicamos en el primer punto. Así, en el primer punto que hicimos. Y aquí vamos a dar comienzo a la vuelta número 2. Vamos a realizar vamos a realizar 6 aumentos
2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos finalizando esta que es la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Aquí ya realicé mi primer aumento. Es muy importante que siempre marquen su primer punto, ya que vamos a estar trabajando prácticamente todo el proyecto en espiral y si no lo marcamos sería muy fácil perdernos. Cierro perfectamente mi anillo mágico, como que le faltaba cerrar un poquito más, y voy a hacer en el siguiente punto otra vez un aumento. Aquí llevo un punto y allí mismo voy a hacer un punto más, y esto haré hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo. Marcamos nuestro primer punto como siempre debemos hacerlo y después vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta, un punto bajo y un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta 4 haremos 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 5. Aquí ya comencé haciendo 8 puntos bajos. Vamos a hacer ahora el punto garbanzo. Vamos a hacer una lazada. Entramos al siguiente punto, lazada, saco, y voy a jalar aquí un poquitito, y voy a tejer solo 2 de los 3 puntos que tengo en el crochet. Otra vez. Esto lo vamos a hacer en total 5 veces. Aquí lo hemos hecho solo una vez. Lazada, entro en el punto, lazada, jalo un poquito y tejo solo 2 puntos de los que tengo en el crochet. Lazada y jalo y tejo solo 2 puntos. Van 3. Lazada, entro en el mismo punto, lazada, jalo y tejo solo 2 puntos. Vamos a hacerlo otra vez, lazada, entro en el mismo punto, lazada, jalo, y aquí que ya es la quinta vez voy a tejer todos los puntitos que me quedaron en el crochet, todos. Y hacemos aquí una cadenita. Después realizamos 9 puntos bajos, que son los que nos quedan, y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Miren, amigas, el punto garbanzo hará que se nos forme el dedito de la manita de Santa, pero suele quedarse como por el revés. Entonces nosotros nos vamos a ayudar con nuestro crochet, con una agujita, con algo para voltearlo al derecho. Y aquí se va a estar notando mucho ese dedito una vez que lo volteemos, amigas. Entonces vamos a retomar en la vuelta número 6. Vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 18 puntos bajos. Tengan mucho cuidado, amigas, al llegar al punto garbanzo. Aquí hay un punto, ahorita no se nota mucho, pero este no es punto, amigas. El punto, una vez que hayan hecho 8 puntos, el siguiente punto es aquí arriba donde hicimos la cadenita. No se confundan con eso. Hacen 8 puntos y el noveno va a ir aquí donde va la cadenita y ya después los 9 puntos restantes. Muy bien, seguimos con la vuelta 7 en la que haremos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Hacemos así un punto, recuerden que lo vamos a marcar siempre, y vamos a hacer una disminución. ¿Cómo se realiza? Tomaríamos, en lugar de tomar el punto completo, el punto consta de 2 hebritas, tomamos solo la hebrita delantera del siguiente punto, hebrita delantera del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Hacemos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 8, vamos a realizar 12 puntos bajos. Muy bien. Ya acabé, amigas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un cambio de color. Deshago la última parte del último punto que hicimos. Les tienen que quedar así 2 hebritas. Solo la última parte del punto deshacemos. Tomamos hebra de color blanco y con esta hebra vamos a finalizar el punto. Eso que deshicimos lo hacemos nuevamente, pero con la hebra de color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color negro, que por ahora no vamos a necesitar. Ajustamos todas nuestras hebritas perfectamente y vamos a hacer en la siguiente vuelta un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 9. Vamos a pasar de esta manera las hebras hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo ya con el color blanco. Siguiente punto.
Las hebritas ahí se quedan para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando y hacemos un punto bajo. Ya terminé, amigas. Aquí volví a hacer cambio de color a color rojo, corté la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar y la vuelta número 10, que es la que estamos a punto de iniciar, la vamos a trabajar en bucle trasero. Ajusten todas sus hebritas y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Vean, solo la hebrita de atrás del punto. Aquí va un punto bajo. Vamos a ver solo la hebra de atrás del punto. Esto es trabajar en bucle trasero tomando solo la hebra de atrás del punto. Es que las hebras, quiero que vean bien y las hebras me tapaban un poquito. Vean cómo solo tomo la hebra de atrás, paso estas hacia adelante y tejo mi punto bajo. Y así haremos hasta finalizar la vuelta. Ya terminé, vean. Vamos a hacer ahora de las vueltas 11 a la 21 un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos, pero ya vamos a trabajar normalmente, ya tomando los puntos completos, vean, así. Ahora sí trabajamos de manera normal. Voy a realizar hasta la vuelta número 21, amigas. Ya que hayan finalizado van a tener el bracito así, amigas. Lo que haremos a continuación es rellenar. Rellenen perfectamente, que el bracito quede bien durito, pero no lo vamos a rellenar completo. Pueden ayudarse con la punta del crochet, con un palito, con un bolígrafo para que quede bien durito. Yo me suelo ayudar con la punta de mis tijeritas. Bueno, de estas tijeras grandes que tengo. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo rellenan perfectamente, pero como les decía, no vayan a rellenar. Ah, no, mire, estoy rellenando con mi crochet, no andan por aquí mis agujas. Perdón, mis tijeras, pero solo la mitad, amigas. Unas 5, máximo 6 vueltas en color rojo, no más. Unas 5 vueltecitas hasta allí rellenan, no más, amigas. Muy bien, entonces ya que rellenaron perfectamente, quedó bien durito, amigas, vamos a ubicar el dedito que hicimos. Esta lo vamos a tomar como referencia. Miren, aquí se ve el dedito y vamos a doblar de esta manera. El dedito debe de quedar a la parte lateral, vean. Y ahí donde queda doblo. Entonces, donde está el doblez voy a deshacer los puntos necesarios. Yo voy a deshacer uno y uno más. Voy a deshacer 2 puntos y vamos a proceder a cerrar el bracito. Lo vamos a cerrar con puntos bajos. Entonces me voy a regresar a este punto y luego voy a tomar el punto que está exactamente atrás. Así, y hago un punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos para cerrar el bracito. Me voy al siguiente punto de aquí enfrente, al siguiente punto de atrás y hacemos un punto bajo. Y así hasta hacer 6. ¿Por qué no rellenamos el bracito completo? Porque queremos que el brazo tenga una muy bonita caída y si lo rellenamos hasta arriba los bracitos le van a quedar levantados y no queremos eso. Entonces solo por eso, que rellenamos solo la mitad del bracito. Miren, aquí ya llevo 5 puntos bajos, voy a hacer el sexto. Aquí está. Aquí al finalizar hacen una cadena, aprietan bien fuerte y pueden cortar la hebra. No es necesario dejar hebra larga, cortamos dejando una hebra pequeña y así nos va a quedar nuestro bracito. Todavía nos falta un pequeño detalle que vamos a hacer aquí en la parte blanca, pero miren, aquí arriba no tiene nada de relleno. Toman su bracito así como lo están viendo y vamos a introducir el crochet en cualquier punto de la mitad del bracito, tal como lo están viendo, amigas. Entonces, tomamos hebra de color blanco y vamos a introducir con el crochet por ahí la hebra blanca. Miren, aquí está. Doblamos un poquitín la hebra y por ahí la vamos a introducir. Así. Esta vuelta la vamos a trabajar toda en medios puntos altos. Para realizar los medios puntos altos vamos a comenzar aquí haciendo 2 cadenitas. Una y una más. Esas 2 cadenitas no cuentan, solo nos sirven para levantar la labor y vamos a hacer ahora nuestro medio punto alto. Hacemos lazada y entramos exactamente en el mismo punto. Lazada, saco, ahí. Lazada, saco y vamos a tejer los 3 puntos que tenemos en el crochet.
Así se hacen los medios puntos altos. Vamos a hacer uno en cada punto. Me recorro al siguiente punto, pierdo la hebra, engancho, saco y tejo los 3 puntos que tengo en el crochet. Y así hasta finalizar la vuelta. Una vez que hayan finalizado, amigas, nos posicionamos en el primer puntito y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a apretar bien fuerte. Vamos a cortar hebra suficiente para que podamos ensartar nuestra aguja lanera y perder esa hebrita. Aquí jalo y apretamos bien fuerte, amigas. Ya ensarté mi aguja lanera por el revés, por la parte de revés de este detalle que hicimos en blanco. Hacemos un nudito bien apretadito. Ahí quedó, miren, un bonito detalle. Y ya simplemente de este lado vamos a ir perdiendo entre los mismos puntos. Y cortan su hebra, amigas. Pierdan lo suficiente si quieren hacia el bracito y cortan la hebra. Así nos quedó el bracito y vamos a hacer otro exactamente igual, amigas. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante comenzar por los bracitos. Vamos a realizar ahora las piernitas. Ya comencé aquí haciendo varias vueltas, pero les voy a decir, no se preocupen. Vuelta número 1, un anillo mágico y dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Hasta aquí voy ahorita, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación de las vueltas 7 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos. Muy bien, ya comencé la vuelta 11 realizando 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos, aquí llevo uno y uno más, y después una disminución. Bucle delantero, engancho, saco y así hago mi disminución. Aquí lo hice una vez, voy a hacerlo 5 veces más. Al final me van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos finalizando con 30 puntos. Antes de continuar, amigas, vamos a colocar el plástico que les pedí en la lista de materiales. Lo acomodamos perfectamente bien centrado en la plantita del pie y vamos a continuar con la vuelta número 12. Haremos 6 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces, 6 puntos bajos, terminando con 24 puntos. Vuelta 13, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando con 18 puntos bajos. Vueltas 14 y 15, un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 18 puntos bajos. Muy bien, ya hice cambio de color, ya sabemos hacer cambios de color. Vamos a hacer en la vuelta 16 ya con el color blanco, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Ajustamos bien cada uno de los puntos, ya lo hicimos anteriormente, así es que ya no nos va a costar ningún trabajo. Muy bien, en la vuelta 17 ya hice cambio de color a color rojo, corté la hebra de color blanco que no vamos a necesitar ya, ajustamos bien nuestra hebrita y esta que es la vuelta 17 la vamos a trabajar toda en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. También ya lo sabemos hacer, amigas. Solo la hebrita de atrás del punto, no el punto completo, ahí está. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Ya terminé. De las vueltas 18 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos, ya tomando los puntos completos. Así, ya como trabajamos normalmente. Muy bien, amigas. Al terminar esta piernita, miren,
Vamos avanzando. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien, bien la hebra y cortamos, amigas. Eso sería en la primer pierna. Aquí está. Ya hice mi punto deslizado y corté. Ahorita hacemos ese detalle en blanco, amigas. Pero esta es la segunda pierna. Esta es la primera. Esta que tengo en mi mano es la segunda. Entonces no voy a hacer ese punto deslizado. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí, amigas, ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Vemos la parte frontal y vamos a aplastar así, vean. Que quede bien, bien aplastadito, pero bien centrado con respecto a la parte de adelante de la piernita. Y al aplastar vamos a ubicar el punto central de la parte interna. Esto es importante, miren, porque al momento de unir las piernas nos deben de quedar bien, bien derechitas. Creo que debo recorrer otro poquito, a ver. Parte frontal del piecito, aplasto muy, muy bien. Y allí ubico el punto central. Así debe de quedar, amigas. Esto es para que la piernita, como les decía, nos quede bien, bien derechita. Lo que vamos a hacer ahora son los puntos bajos necesarios hasta llegar a esa marquita. No se preocupen, yo voy a hacer, no he visto bien, unos 4 o 5 puntos. Vamos a suponer que hago 5 puntos. No importa si ustedes tienen que hacer 4 o 6, 1 o 2 puntos más que yo, 1 o 2 puntos menos que yo, eso no importa. Aquí lo importante es que estemos ubicadas en el punto central de la parte interna de la piernita. Ahí donde pusimos nuestra marquita, amigas. Entonces vamos a hacer los puntos necesarios hasta llegar a esa marca. Aquí ya estoy ubicada. Muy bien, amigas. Y ya quedó. Sin ningún problema, amigas. Vamos a tomar la otra piernita. Vamos a hacer lo mismo, ubicando la parte frontal, la parte de enfrente del piecito. Aplastamos de esta manera para ubicar ahora el punto central de la otra piernita. Y vamos a poner ahí una marquita. Muy bien. Antes de unir las piernitas necesito realizar el detalle en blanco en la segunda pierna que hice. Entonces van a tomar el piecito así como vieron que lo tomé yo, amigas. Así. Y vamos a introducir de esta manera en cualquiera de los puntos de atrás. Y vamos a trabajar en medios puntos altos, tal y como lo hicimos en los bracitos. Entramos de esta forma en el punto y jalamos hebra de color blanco. Vamos a acomodarnos perfectamente aquí y vamos a levantar 2 cadenitas, amigas. Vean cómo con mi dedo pulgar estoy deteniendo la hebra para que no se me vaya, amigas, ¿eh? Entonces, estas 2 cadenas, como hicimos en los bracitos, no cuentan, solo nos sirven para levantar la labor y vamos a estar trabajando en medios puntos altos, un medio punto alto en cada uno de los puntos. Ya lo hicimos anteriormente, hacemos lazada, aquí vamos a entrar exactamente en el mismo punto. Voy a hacer nuevamente lazada, saco y tejemos los 3 puntos que nos quedan en el crochet. De esta manera ya lo hicimos, amigas, ya no nos va a costar ningún trabajo. Y hacemos lazada, nos vamos al siguiente punto, hacemos un medio punto alto, así, engancho, saco y tejo los 3 puntitos que me quedan en el crochet. Y esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Al finalizar nos ubicamos en el primer punto y vamos a cerrar tal y como cerramos el bracito, amigas. Vamos a retomar la labor de las piernitas y lo que vamos a hacer, ya ven que lo habíamos dejado en pausa, en la vuelta número 21 comenzaremos haciendo 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a dejar por un segundo en espera las 6 cadenitas sin sacar el crochet y vamos ahora a quitar la marca que pusimos en la otra pierna. Allí vamos a entrar y vamos a realizar los 18 puntos que corresponden a esta segunda pierna, empezando por este punto aquí donde entramos. Ya terminé los 18 puntos de esta pierna, amigas. Me estoy encontrando con las 6 cadenas que hicimos de unión. Con mi dedo medio voy a tomar las cadenitas de esta forma, vean. Y el derecho de la cadenita queda por debajo, vean.
Y vamos a entrar de esta forma haciendo un punto bajo en cada una de esas 6 cadenas. Va 1, siguiente cadena, recuerden que hicimos 6, 2, siguiente cadena, 3, vamos, 4, vamos por el siguiente, 5, y hacemos la última, la sexta. Muy bien, ya que hicimos estas 6 cadenitas, amigas, vamos a realizar los 18 puntos bajos que corresponden a la segunda piernita. Ya finalicé, vuelvo a encontrarme con las 6 cadenas que hicimos de unión, solo que ahora estoy del otro lado y vamos a realizar aquí un punto bajo en cada una de esas 6 cadenitas. Van 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. De esta manera estaríamos terminando esta que es la vuelta número 21 con 48 puntos bajos. Y miren qué lindo nos quedó, amigas. Vuelta 22. 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y de las vueltas 23 a la 30 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 54 puntos. Aquí en la vuelta 31 haremos cambio de color a color negro. Vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Ya sabemos trabajar en bucle trasero, ya lo hicimos varias veces, ya no nos va a resultar difícil realizarlo. De las vueltas 32 a la 34 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 34 con 54 puntos, y ya estaremos trabajando normalmente tomando el punto completo. Amigas, nuevamente hacemos cambio de color, ahora a color granate. Cortamos la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar. Nuevamente vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vueltas 36 y 37 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 54 puntos. Seguimos con la vuelta 38, realizaremos 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 39, 48 puntos bajos. Vuelta 40, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 41, 42 puntos bajos. Vuelta 42, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 43, 36 puntos bajos. Vuelta 44, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Voy a realizar hasta aquí. Cuando hayan finalizado, amigas, rellenen muy bien, que quede bien durito el cuerpo de nuestro santa, bien durito. Y miren, ya avanzamos muy bien. Vamos a continuar. Esta vuelta que vamos a realizar ahora es de unión de brazos, es la vuelta 45, y vamos a comenzar haciendo aquí 6 puntos bajos. Ya los hice de hecho, amigas, Aquí está mi marca. Entonces comenzamos haciendo 6 puntos bajos y vamos a tomar cualquiera de los 2 bracitos que hicimos. Vamos a tener mucho cuidado que el dedito del bracito quede hacia el frente. No nos vaya a quedar hacia atrás, amigas, y se va a ver muy raro nuestro santa. Aquí está el piecito hacia adelante, el dedito hacia adelante, y vamos a realizar 6 puntos bajos para fijar este bracito. Recuerdan que aquí cerramos con 6 puntos, pues vamos ahora a realizar esos 6 puntos. Entramos aquí en el primer punto del bracito, ubicamos perfectamente el siguiente punto del cuerpo, amigas, entramos,
Y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Y así, este es el primer punto. Vamos a unir el brazo con los 6 puntos que nos quedaron en la parte alta del mismo bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Aprovecho para ir perdiendo esa brita del bracito y hago un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Aquí, amigas. Es que como que me ando trayendo el relleno. Aquí van 2 puntos. Vamos al tercero. Atravesamos el cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Y así, amigas, vamos a hacer un punto bajo que corresponde a cada uno de los 6 puntos que nos quedaron en la parte alta del bracito, como les había ya dicho. Aquí vamos. Ya nada más nos falta el último, miren. Aquí. Ubiquen perfectamente los puntos del cuerpo, amigas. A veces se nos va y nos andamos saltando puntos y al final nos faltan. Ahí está. Quedó perfectamente ubicado en la parte lateral del cuerpo. Voy a hacer ahora 9 puntos bajos, que sería la parte frontal del cuerpo. Ahí quedó, miren cómo quedó el bracito perfectamente ubicado. Aquí está el dedito. Entonces vamos ahora a colocar el segundo bracito. Ubicamos que quede el dedito hacia el frente. No se nos vaya a pasar eso, amigas. Y lo vamos a unir tal y como unimos el bracito anterior. Voy a entrar aquí en el primer punto de los 6 que hicimos para cerrar el bracito. Ubico perfectamente el siguiente punto del cuerpo. Y hacemos aquí un punto bajo. Y lo vamos a unir de la misma forma que unimos el primer bracito, con 6 puntos bajos. Al finalizar nos van a sobrar 3 puntos. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos. Nuevamente hacemos cambio de color a color blanco. Vamos a realizar la vuelta número 46 haciendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos con el color blanco. Nuevamente hacemos cambio de color a color carne. Ya corté la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar, y esta, que es la vuelta número 47, la vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden, en bucle trasero. Así nos estaría quedando, amigas. Rellenen muy bien, que recuerden que Santa es gordito, gordito, gordito. Se va a ver muy lindo, ya lo verán. Muy bien, amigas. A partir de aquí vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Aquí donde les voy a señalar, les voy a dejar las instrucciones para seguir paso a paso la realización de la cabeza. Ya sabemos hacer puntos bajos, aumentos, que es lo que necesitamos para realizar la cabecita hasta la vuelta número 69. Pero quiero darles un ejemplo. Vean aquí, dice, en la vuelta 48 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y así nos vamos a seguir la secuencia en las vueltas 49, 50, etcétera, etcétera. De las vueltas 55 a la 69 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 66 puntos. Y vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen, amigas. Ya hicimos la mayor parte de la cabecita. Nos vamos a detener aquí un momentito para colocar los ojitos. Vamos, como siempre, a ubicar con nuestra aguja lanera o algún palito largo, algo que tengan a la mano, para ubicar el centro del cuerpecito y el centro del cuellito. Y de esta manera habremos ubicado el centro de la cabecita, vean. Ahí nos vamos a guiar con la agujita. Pónganla donde caiga, amigas. Y vamos a contar, miren, aquí donde hicimos el cambio de color, vamos a empezar a contar las vueltas hasta llegar a la vuelta número 60. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas número 60 y 61. Miren, aquí casi le atino, me tengo que subir un puntito hacia arriba. Entonces ya ubicamos el centro de la carita y ya ubicamos la vuelta en la que va a ir colocado. Ahora, de esta marquita vamos a contar 4 puntos hacia mi mano derecha.
¿Ven? Aquí está. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos. Allí va a ir uno de los ojitos. Ponemos ahí un alfiler. Y ahora de aquí vamos a contar otra vez 4 hacia la izquierda. Y ponemos ahí el segundo alfiler. Entonces ya tenemos ubicados en donde vamos a colocar los ojitos. Vamos a utilizar este tipo de aguja plástica que nos sirven mucho para hacer un poquito más grande el orificio. Las que trabajan conmigo ya saben que utilizamos estas agujas. La introducimos de esta forma, amigas. Jamás se les va a maltratar en material porque las agujas tienen un terminado muy fino y nos ayuda a colocar con mayor facilidad el ojito de seguridad. Si ustedes sienten que el orificio es muy grande, no se preocupen. El tejido tiende a volver a su estado normal y abraza fuerte al ojito. Voy a hacer lo mismo en donde puse mi otra marca, donde iría colocado el otro ojito. Atravesamos de esta forma y miren, así no nos va a costar ningún trabajo colocar el ojito de seguridad. Obviamente si tienen ustedes otra técnica para agrandar el orificio está perfecto, amigas. Y pues ya habrá quedado aquí. Observen que queden bien centraditos esos ojitos. Y si ven que quedó, debería de quedar ya como nosotros lo ubicamos hace un momento. Ya pueden ponerlo seguros, amigas. Siempre cerciórense. Cerciórense porque a veces pues nos equivocamos un poquito, es difícil, pero seguramente les habrá quedado bien o cuando ya estén seguras pues ya colocan los seguritos como acaban de observar. Y miren, así nos quedó la cabecita, amigas. Vamos a continuar con la realización de la cabecita de aquí adelante. Ahora vamos con las disminuciones. Ya sabemos hacer disminuciones. Nuevamente les voy a dejar las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 79. Por ejemplo, en la vuelta 70 vamos a realizar 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos y siguiendo esa secuencia van a seguir hasta la vuelta número 78 haciendo disminuciones. Y más bien hasta la 79 en la que van a realizar 6 disminuciones. Vayan rellenando, por favor, no necesita un soporte, sostiene perfectamente la cabecita sin ningún soporte, pero sí vayan rellenando porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Recuerden rellenar muy bien, que quede la cabeza durita. Ya finalizamos, amigas. Recuerden que terminamos con 6 disminuciones y nos quedan aquí 6 puntitos en la parte alta de la cabecita de Santa. Cortamos la hebra lo suficiente para ensartar nuestra aguja lanera y perder esos 6 puntitos sin ninguna dificultad. A veces yo dejo mucha hebra, amigas, pero cuando según yo ya calculé, me acaba faltando. Así es que prefiero que me sobre porque luego cuando falta es mucho problema. No es mucho problema, pero es molesto, ¿no creen? Entonces prefiero dejar un poquitito más de lo normal. Tal vez ustedes sepan calcular mucho mejor que yo. Lo que haremos a continuación, vamos a tomar el buclecito delantero de estos 6 puntos que nos sobraron al final, vean. Vamos a entrar de esta forma en cada uno de los puntos. Así vean. Solo tomando el buclecito delantero. Vean cómo entro, como de afuera hacia adentro. Y vamos a hacer a hilvanar cada uno de los 6 puntos que nos quedaron aquí. Fácil y rápido, amigas. Estamos a punto de finalizar con este tutorial. Nos vamos a ir en el siguiente en el que le vamos a hacer todos los detalles del rostro, la ropita y más cosas que nos pudieran estar haciendo falta. La barba. Miren, aquí ya es el último punto. Ya simplemente jalan y se va a cerrar, vean. Aquí muy cerquita de donde hayan finalizado, les pido que realicen un nudito para que no se vaya a deshacer esas puntaditas que dimos. Aprietan bien fuerte y vamos a procurar entrar aquí, vean, aquí en medio donde cerramos y ya salimos hacia cualquier punto de la cabecita. Yo prefiero salir hacia atrás, pero pues esta hebrita jamás se nota, así es que no pasa nada. Ahí está.
Y pues ya quedó, amigas. Se ve extraño nuestro Santa, pero ustedes ya vieron qué bonito está. Vamos a darle un poquito de forma al relleno para que la cabecita se vea bien redondita, bien preciosa, amigas. Y pues ya acabamos con el cuerpecito. Antes de finalizar, vamos a realizar un detalle de la ropa. Miren. Si ustedes se acuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero. A esta altura nos quedaron libres los bucles delanteros. Pueden entrar en cualquier punto de la parte de atrás y vamos a enganchar de esta manera hebra de color rojo. Muy bien, con mi dedo pulgar estoy deteniendo la hebrita para que no se deshaga ahorita que voy a hacer unas cadenitas. Y miren, vamos a levantar aquí una sola cadenita. Muy bien, en ese mismo punto voy a entrar nuevamente y voy a comenzar a hacer cadenitas, voy a comenzar a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los buclecitos que teníamos libres aquí. Así vean, un punto bajo. Así me voy al siguiente, un punto bajo, aprovecho para ir perdiendo la hebrita. Ya terminé todos los puntos, amigas. Me ubico en el primero. Voy a hacer un punto deslizado, levantamos con una cadena y vamos a hacer ahora otras 5 vueltas de puntos bajos. Ya saben, al finalizar cada vuelta hacen punto deslizado, levantan con una cadena y vuelven a empezar. Así hasta hacer otras 5 vueltas más. Ya terminé, amigas, vean. Al final, recuerden que siempre terminamos con un punto deslizado. Pues aquí voy a hacer mi cambio de color. Ya hice el punto deslizado con el rojo y ahora voy a entrar con el color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar por ahora, porque todavía vamos a hacer el gorrito de nuestro Santa, pero eso será en otro tutorial. Entonces, ya que introduje la hebra de color blanco, vamos aquí a ajustar bien nuestras hebritas, amigas, y levantamos con 2 cadenas, una y una más. Vamos a trabajar esta vuelta en medios puntos altos. Ya levanté aquí las 2 cadenas, lo que haremos ahora es una lazada. Entramos allí mismo en el primer puntito, así. Otra vez lazada, saco y hago mi medio punto alto tejiendo los 3 puntos que tenemos en el crochet. Ya lo hicimos antes, así es que aquí ya no va a ser difícil, amigas. Ahí está, lazada, me voy al siguiente punto, pierdo hebras y hacemos así nuestro medio punto alto. Y así hasta finalizar toda la vuelta. Cuando hayamos finalizado, amigas, nos vamos al primer puntito. Esto también ya lo hicimos varias veces, amigas. Hacemos un punto deslizado, pues estaríamos terminando igual que finalizamos cada vuelta. Y aquí ya puedo cortar la hebra de color blanco. Dejamos hebra suficiente que nos alcance para ensartar nuestra aguja lanera. Hacemos un nudito por el revés y perdemos. Y pues así nos habrá quedado, amigas. Ahí ya le puse unos botoncitos en el centro. Los cosen y listo. Así nos quedamos en este video. Nos vemos en un siguiente tutorial para hacer los detalles del rostro y lo que nos haga falta.